es más que Radio América lo hará. 95 20 20 80. Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Hay mucho que comentar y mucho de lo mismo, por supuesto, porque aquí los temas en Honduras se mantienen por tiempos hasta que viene un escándalo que pone otra moda. Y hemos estado hablando a lo largo de estos días, y es el tema en Honduras y sigue siendo. Hoy ha estado el presidente Jimmy Morales en el país, el tema de los migrantes. Antes de eso, creo que todos estamos conscientes y se habla bastante de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Y la gente agarra partido por las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos y posiblemente ni siquiera se sabe por qué es. Mucha gente no sabe ni por qué es. Lo único que saben es que les cae mal Donald Trump. Entonces la gente aquí toma partido porque les cae mal Donald Trump, entonces que pierda el control de la Cámara. De eso se trata precisamente las elecciones de medio tiempo. ¿Quién controla el Congreso de los Estados Unidos? ¿Quién lo controla? El Congreso. Eso es, elecciones de medio tiempo, elecciones legislativas, que se renueva la Cámara Baja del Congreso, un tercio del Senado y además hay varios gobernadores. Y el tema es quién controla los últimos 2 años del gobierno de un presidente. ¿Qué es lo que puede pasar en todo esto? Como decíamos, es que un partido, sobre todo en política, muy a lo típico de Honduras, de Latinoamérica, es el hecho de boicotear la labor de un gobierno cuando es buena, cuando se actúa políticamente. En el caso del presidente Donald Trump es el hecho de si cae bien o si cae mal. Entonces aquí la gente está queriendo de que pierda, algunos con el deseo de venganza porque eran seguidores de la señora Hillary Clinton, y no se ve el efecto, si es bueno o es malo. Es el efecto racista del presidente Donald Trump, sus declaraciones, su forma de expresarse. Entonces, muy poca gente va a analizar la parte económica. ¿Está bien o no está bien Estados Unidos? Ese debería ser el punto. Entonces, ¿quién lo controla? Le pueden boicotear, un boicot de perder el presidente puede ser o se actúa maduramente por el Partido Demócrata o le pueden boicotear el gobierno, y han escuchado ustedes eso del cierre del gobierno si no le aprueban algunos proyectos. Y puede provocar también que con la pérdida exista la posibilidad de un impeachment, que no se ha dado en Estados Unidos. O sea, es una situación que podría ser muy grave. O sea, si ya perdiendo el control puedan buscar la forma de sacar al presidente Donald Trump. Y digo que más que todo inspirado en el hecho de que les cae mal, no en el hecho si está haciendo bueno o mal gobierno, que eso lo tienen que hacer los analistas serios. ¿Está bien o está mal? Es de compararlo. Bueno, eso es en Estados Unidos. Aquí en nuestro país, las noticias, hubo un comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación que hablaba sobre lo que ha pasado en el Congreso, una iniciativa del señor Denis Castro Bobadilla, diputado en el Congreso, para que se proteja la imagen de la gente que es imputada. Ha generado tanto rechazo entre reclamos de lo que antes exhibía a las personas, y esa iniciativa de la cual se ha hablado bastante en el país, de la exhibición de personas. Si tiene tanto rechazo esa iniciativa es porque se presentó precisamente cuando hay diputados señalados, el caso Pandora. Entonces, hasta que salió un caso que involucra a diputados, comenzaron a ver la injusticia de la ley de exhibir a este o al otro. Entonces, si ustedes van a ver los partidos, como hemos venido señalando, los proyectos polémicos del Congreso, el Partido Nacional se cuida de esos proyectos polémicos y los están presentando entonces, o el partido, como dicen todos, del general Romeo Vázquez Velázquez, de la Alianza Patriótica, o los presenta la Democracia Cristiana con Felicito Ávila,
o la Alianza Patriótica. Por ahí se están repartiendo proyectos que, siendo de partidos minoritarios, resulta que tienen el apoyo total de la Cámara. ¿Se pueden imaginar si en Honduras sucediera lo que pasa en Estados Unidos, elecciones de medio tiempo? En Honduras, el Congreso renova, pero solamente la Junta Directiva, con la excepción del presidente del Congreso. ¿Se pueden imaginar que fuéramos a elecciones en Honduras para elegir un Congreso? Eso nos marca la diferencia entre Estados Unidos y estos países, que no es de comparar, como dicen algunos, pero miremos, si en Honduras los cambios en el Congreso son únicamente la Junta Directiva, pero sin tocar el presidente. O sea, todo es decorativo. Todo es decorativo porque no cambia nada más. Es un cambio más decorativo. Decorativo, pero no es como en Estados Unidos, donde sí hay elecciones, donde la gente vota por ver a quién le da el control. Eso sería buenísimo para nuestro país, que pudiéramos ir a votar y seleccionar. Fíjense bien, observen, en Estados Unidos ven la necesidad de que ganen los demócratas para frenar al presidente Donald Trump. Digo, algunos porque les cae mal, otros porque consideran que es una amenaza, otros por cuantas cosas. En Honduras, los partidos, y se unen hasta empresarios, le piden a usted y quieren convencerlos que lo bueno es que el control siempre lo tenga quien gane. Por la gobernabilidad. Siempre nos han vendido esa historia, la gobernabilidad. Entonces el partido que gane, que controle todo. Porque si la oposición toma algún tipo de control, el país es ingobernable. En Estados Unidos están, y aquí incluso, mucha gente quiere que allá ganen los demócratas para frenar al presidente, pero en Honduras no harían exactamente lo mismo. Miren cómo somos de diferentes. Pensamos de una forma para afuera y de otra forma para adentro. Aquí defendemos los colores de las banderas de los partidos políticos. Allá también hacen lo mismo, pero se juegan más intereses. Se juegan más intereses. Bueno, pues digo lo que pasa en el Congreso de nuestro país. La iniciativa del señor Denis Castro, el grave problema que tiene es que se presentó inspirado en el caso Pandora. Hace algún tiempo atrás, cuando comenzó esta investigación contra la policía, ustedes recuerdan que se dijo que iban a pasar los exdirectores de la policía a declarar. Inmediatamente hubo un comunicado de la policía donde se retractaban y decían que ya no iban a exhibir más gente porque era violatorio con la Constitución. Y lo hicieron porque tenían que pasar por los tribunales los directores de la policía. Fue lo único que tuvo efecto. Ahora se están avalando de eso, pero porque hay políticos. Ese es el asunto. Yo considero que la reforma es correcta, pero no es correcta como se inspiraron. Se inspiraron y aquí no van a engañar a nadie. Se inspiraron y el efecto es proteger a figuras políticas del país. Si no, no hubieran visto gente de gafas y de gorra en los tribunales firmando las hojas que tienen que firmar para no estar preso, pues, así de sencillo, para no estar preso. Entonces todos se disfrazaron. Ese es el punto. Si fuera Juan Pérez, no Juan Orlando, Juan Pérez, si fuese quien sea, Pedro lo que usted quiera, Carlos lo que usted quiera, entonces aquí la ley nadie la toca, que vaya, que lo exhiban. Que se robó un gato, que se robó un televisor, le ponen la cara, salen todos los periódicos y tranquilo. Este sinvergüenza se robó, este hizo tal cosa, lo exhiben. No, aquí el punto, la inspiración es defender la cara de los políticos. Por eso es que la gente está en contra de eso. Bueno, y vamos a hablar de todo lo que está pasando, decíamos, en cuanto a la economía del país. El presidente decía, está aquí don Jimmy Morales, y están inspirando en el tema de los migrantes. Lo último que dijo el presidente Donald Trump es que las ayudas que vienen a estos países posiblemente se la roban. Ese fue el término que utilizó, posiblemente se la roban. El gobierno contestó diciendo de que esa ayuda la maneja las agencias de los Estados Unidos. Pero ahí vienen las acusaciones. El gobierno trata de convencer mediante discursos y campañas mediáticas a los hondureños de que aquí todo está bien. Ese es el punto. Quiere convencer a la población con entrevistas, con comparecencias, saturando a los medios en foros de que aquí todo está bien. Es más, decía el presidente hoy que el modelo de migración y de cosas es un referente de la región. Resulta que cada vez que hablan de algo, Honduras es referente de todo. Y cuando vemos las cifras
lo que da la CEPAL, lo que da todo el mundo, no es Honduras, no es referente de gran cosa, ¿no? No es referente. Pues ese es el punto, querer convencer. Mire, el gobierno puede convencer a activistas políticos, puede convencer a cualquiera, lo puede convencer a usted, me puede convencer a mí, a cualquiera que tiene un trabajo, que está comiendo, pero jamás, usted jamás va a convencer a una persona que no tiene trabajo. Una persona que no tiene trabajo jamás se va a tragar un discurso porque está viviendo otra realidad. Una persona que es víctima de la extorsión, un pequeño empresario o gran empresario que es víctima de la extorsión, jamás va a ser convencido con una estadística que le dé un ministro de seguridad, con un discurso que le dé el presidente. ¿Saben qué provoca? Cólera, más rechazo. Les comienzan a decir farsantes, mentirosos. Jamás. Eso tienen que entender el gobierno y sus funcionarios. Al que está desempleado, al que no encuentra cómo comer, al que está en una situación difícil, jamás lo van a convencer con un discurso o con una estadística. Hay que aprender eso. Es muy distinta la realidad. Por muy mal que estemos, pero el que tiene un trabajo lo cuida, porque por algo le sirve, por lo menos para comer, por lo menos para eso. Entonces, uno se puede tragar cuantas cosas. Y sobre todo la persona que es desinformada. La persona que es desinformada se puede tragar, puede ser manipulada. Hoy voy a hablar de economía, precisamente ¿por qué? ¿Por qué nos dicen que las cosas están bien, pero por qué no se siente abajo? Y la economía es muy probable que vaya mejorando, pero mientras no llegue, ¿y cuándo va a llegar? Abajo, mientras no sea así, el descontento y las caravanas de migrantes seguramente no se van a parar, no importa quién las convoque. El licenciado Moisés Starma, que es economista y es cónsul honorario todavía de Israel, ¿verdad? Distinguido. Todavía sigo en ese. Digo, porque estaba desinformado y no sé si ha habido un cambio, es el Claro, cónsul pero no honorario. voy a hablar en esa condición. Claro, Digamos. claro. No solo por referencia, Hablo que es el como cónsul honorario. un hondureño, ¿verdad? Un hondureño, un economista, y Que he así lo estudiado traigo. y que he estudiado economía internacional y que he trabajado en esos temas. Sí. Y lo maneja muy bien y sin Muy buenas ninguna... tardes. No. Buenas tardes, ¿qué tal está? Buenas tardes, gracias. Entrémosle en materia aquí, Decía esto de cómo se siente economía de cifras, economía real de la población. Mire, es que la economía usted la puede ver desde la perspectiva macroeconómica y la perspectiva microeconómica. La diferencia entre ambas es porque es la misma economía, está hablando de lo mismo. Una es la perspectiva de ver el bosque en su conjunto y otro es cuando usted empieza a ver más las ramas, los árboles, y es otro escenario el que puede haber. Y eso es la forma que quizás podría explicarlo mejor al pueblo que nos escucha, ¿verdad? Podemos ver que el bosque está bien, en general, lo vemos, ¿verdad? En general está creciendo, se ven árboles muy fuertes, muy bien, pero cuando usted ya llega más cerca y empieza a ver que hay una buena cantidad de árboles que tienen problemas, que no están tan bien. Entonces, en Honduras nosotros tenemos que las cifras macroeconómicas, es decir, la economía en términos agregados, sumado todo, muestran que la economía hondureña ha ido creciendo, que cada año estamos produciendo más bienes y servicios finales en el país. Y esa lectura se hace a través de métodos estándares internacionales. Es decir, no es que en Honduras hay una forma de medirla diferente a Estados Unidos, a Canadá, a Nicaragua, a Argentina, no, es un solo método que es parte de un convenio internacional, que es auspiciado por las Naciones Unidas y que están metidos ahí en instituciones como el Fondo Monetario, Banco Mundial, la misma Unión Europea, un montón de organismos internacionales que son los que están más interesados en que las cifras que se presenten sean cifras comparables y que sean cifras bajo una metodología internacional aceptada. Entonces, en Honduras la institución que está responsable de eso es el Banco Central de Honduras. Y el Banco Central de Honduras sigue esa metodología y las cifras que produce el Banco Central de Honduras son revisadas por el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que hemos escuchado de visitas del fondo que dicen vienen a revisar la situación de la economía. Vienen no solo Honduras, sino que todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, incluyendo a los Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque es la economía más grande del mundo, porque es el país más poderoso del mundo, por eso hablo de Estados Unidos, no digamos del resto, están supeditados por convenio a ser revisados. El capítulo 13 dice. Hay un capítulo, no recuerdo el nombre exacto, pero dice taxativamente que esa economía deben de ser revisadas por el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver si se sigue la metodología, si las cifras reflejan la realidad o no reflejan la realidad. Entonces, bajo este esquema que le he explicado es que
la economía hondureña, los datos, aún los revisados, indican que la economía de Honduras ha crecido. Tenemos un Producto Interno Bruto, cada vez ha crecido más y Centroamérica es la que más ha crecido en los últimos 2-3 años en América Latina, en su conjunto. Y dentro de Centroamérica, Honduras está uno de los 2-3 países que más ha crecido. Entonces, esas cifras macroeconómicas, o sea, viendo el bosque en global. Pero eso no nos dice cómo están todos los árboles. Eso no nos dice cómo están las personas en la generalidad. Entonces, si nosotros vamos a ver lo micro, vamos a ver que ahí no se ha podido todavía Solo permítame. que los Eso no le sirve, beneficios solo lleguen. permítame. Esos datos. Honduras crece, y dice usted, el que más crece, pero no le Son sirve. los que más crecen en Centroamérica, sí. Están los datos. Pero, correcto, pero no lo saca de la estadística de los países más atrasados, más pobres. Bueno, Honduras no está en la lista de los países más atrasados y pobres del mundo. Si usted ve No, en digo el de la Banco región. Mundial, Hablo de la región. claro, pero si usted se sorprenderá, si usted ve en el Banco Mundial, cataloga a Honduras y el Fondo Monetario catalogan a Honduras como país de ingreso medio-bajo. O sea, a nivel del mundo, Honduras ya no está en la lista de los países pobres. Está en la lista de ingresos medios bajos. Así es donde está, en ese grupo de países nos tienen. Eso significa que Honduras ya no puede tener acceso a ciertos financiamientos que son altamente concesionales, porque ya no nos ven tan pobres como para tener acceso a ese tipo de financiamiento. Ahora, ayúdeme, lo Claro. voy a interrumpir para Claro, que entendamos. Honduras no es visto así, y sin embargo, cuando hablan de pobreza, Honduras sí aparece con índices Bueno. de pobreza muy grandes. Claro. Pareciera contradictorio. Un país que ya no está como pobre, pero con un índice de pobreza bastante elevado. Claro, lo que tenemos en Honduras, el problema que tenemos en Honduras no es que el tamaño del pastel es pequeño necesariamente, sino que el problema es cómo se divide el pastel. El problema nuestro es un problema de equidad. Ujú. Es decir, la economía ha ido creciendo, pero así como ha ido creciendo la economía, ha ido incrementándose la inequidad. En los últimos 20, 30 años, en Honduras, en los últimos 30 años, la inequidad es mayor que la que era antes. O sea, tenemos más inequidad en el 2018 de lo que teníamos en 1970. Lo que se llama la desigualdad. Inequidad es la desigualdad. Inequidad se mide, hay un índice también internacional, porque verdad no podemos venir inventando nosotros índices propios que no tienen ninguna forma de poder compararnos con otros países o comparar nosotros mismos un año con otro. Se llama el índice Gini. Es un índice Gini. Quien le interesa verlo en internet puede buscarlo GINI y puede buscar, porque hay mucha gente en Honduras que ya tiene acceso a la computadora y nos escucha y pueden ver. Busque índice Gini Honduras y usted va a ver que nosotros somos de los países de más inequidad, somos uno de los 2-3 de más inequidad en América Latina. Estuvimos hace poco como número 1 en inequidad. Inequidad significa que las personas que tienen más ingresos tienen una proporción mucho mayor del ingreso que el porcentaje más bajo. Se divide en quintiles, en 5 quintiles, 20% cada uno de la población. El 20% más pobre de Honduras recibe menos del 2% de todo el ingreso nacional. Esa gente vive en miseria. El otro 20% también vive en miseria, porque en Honduras más o menos un 40% de la población vive en situación de miseria. Extrema pobreza es otra palabra. Si nosotros hablamos de los pobres en total, estamos hablando casi de un 70%. Imagínense, una cifra bastante. Esas son las 70, 76%, 74%, por ahí anda la cifra que les anda. Entonces, usted ve que el problema es este. Si usted entra a la página de la CIA, de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, en Washington, están en Langley, están ellos, y usted busca Honduras, economía, usted va a ver que le van a decir, Honduras es el segundo país más pobre de Centroamérica, y dice, con un terrible problema de inequidad en cuanto a su dinero. O sea, está claro que Honduras, eso es un problema grande para Honduras, el problema de inequidad. El hecho de que los ingresos están tan concentrados en un porcentaje pequeño de la población. O sea, Se lo estoy diciendo no desde la perspectiva política, no, por supuesto. ni desde la perspectiva ideológica. Por eso De hecho, está haciendo referencia le correcta cito la CIA por eso.
la CIA, la CIA, que así, ahí está, Que usted cualquiera lo lee puede y comprobar. cualquiera lo puede leer y ver que de eso se trata. Y el Fondo Monetario también en sus informes ya dice, el problema de inequidad en Honduras es grave. El Banco Mundial, todo el mundo reconoce que aquí tenemos un problema de inequidad muy grande. Y eso afecta. Quiere decir que aunque el pastel se incremente, si eso no le llega a la gente de ingresos menores, a la gente más pobre, a aquellos que viven en miseria, entonces, lógico, seguiremos pensando como estamos en una situación de país pobre. El crecimiento económico no le está ayudando a todos, o le está sirviendo a muy pocos, o cuánto hay que esperar para que Usted si lo me pone permite diplomático. ser un poco artesanal, decir, para que se rompa el dique y que comience a llegar Usted el lo está beneficio. planeando muy suave, muy diplomático. El crecimiento económico está beneficiando a muy pocos. A muy pocos. Así para ponerlo Sí, más correcto, crudo. sí. Solo a los muy pocos, no. Pero sí está generalmente es a muy pocos. Es que tiene que ser así. Le digo que tiene que ser así, porque usted me dice, si Honduras aparece en cifras como el país que más crece económicamente en la Como región, uno de los que más crece. uno de los que más Sí, crece, no es el que más, es uno de los que más crece. y sin embargo, por el otro lado aparece un país con una pobreza del casi 76%, es Claro, obvio que la riqueza claro. está concentrada en uno solo. Pero el problema no es los que están en la pobreza. El problema es los que viven en miseria, En en miseria. extrema pobreza. Y ahí es donde en Honduras no hemos logrado que la gente capte eso. Porque aquí, de repente usted me dice que usted es pobre. Sí, Perdone que lo plantee en estos no, términos. dele, excelente. Pero como estamos aquí, no puedo hablar de Juan Pedro que no está aquí, ¿verdad? Pero puede ser que usted mismo diga, no, yo soy pobre. Pero obviamente, entonces la pobreza cubriría demasiada gente. Pero cuando nosotros tenemos que pensar en Honduras, cuando hay 40% de las personas que viven en extrema pobreza, entonces tenemos que hacer esa subcategorización, ¿me entiendes? Claro, no, yo lo decía al inicio, Porque de no alguna u son otra mismos, forma. los pobres no son todos iguales los pobres en Honduras, porque hay gente que tiene 1 o 2 carros y dicen que son pobres. Era algo que yo le decía, no es lo mismo un discurso quien lo acepte y quien no. No es lo mismo una condición del que tiene un empleo, del que tiene una condición. Vaya, si yo tengo un empleo, si yo me puedo dar el lujo de comer en un restaurante, si yo ando en mi carro, mi situación es muy distinta a la de muchos hondureños, ni siquiera me puedo comparar. O sea, Obvio. eso lo entiendo perfectamente. Ahora, mi condición, porque no dejo de ser un empleado, no soy un empresario, dependo de un salario frente a otros. Yo estoy en una situación ante ellos, pero entiendo eso. Me gusta porque está evitando decir pobre, ¿verdad? Porque ya lo puse. No, pues, vi que está diciendo. nunca lo he Pero visto. usted sabe que mucha gente dice, y usted conocerá personas que dicen que son pobres y Sí, lo tienen que pasa es que la carros. gente confunde. Si yo digo, Y no andan soy con pobre, vehículos. que uno es Lógico, millonario. se Soy un comparan con asalariado. un multimillonario Claro. o asalariado. Bueno, aquí en Honduras se sorprenderá cuántas personas hay trabajando en el gobierno, en el sector público, que ganan más de 200,000 lempiras al mes. ¿Cuánto? Más de 200,000 lempiras al mes. Imagínese. Varios. Y se habla de 150, son un montón. Mucho. Más Un de mon- 200,000 Sí, lempiras claro, al mes. al mes. Ujú. Sí, señor. Frente a un salario mínimo, Bueno. si lo comparamos de cuánto, de ¿Por qué 8,000, 10,000 ¿Por lempiras. qué le estoy diciendo esto? Porque el hecho de que usted sea un empleado no significa que es pobre. Hay gente asalariada que gana muy bien. Ah, no, claro. Pero lo que pasa es, hablo de, muy bien lo dice usted, claro. El No es lo gerente mismo. de esta empresa ganará muy bien, pues mi expectativa es que gana muy bien. Y también es un empleado, pues. Sí, pero el empleo en la Entonces, empresa que sea privada. empleado o no empleado no significa que es pobre o no es pobre. Sí, pero es aquí lo se- que se quiero. conoce. Es Hay un verdad. rango que no es el mismo del gobierno. Hay un rango, hay un rango de salario. Y digo, el hecho de cuando usted es un asalariado, y así de nosotros, que yo para que llegue a un puesto de cúpula, ni siquiera llegar. Estamos limitados a ese salario. Estamos limitados, a eso me refiero. Sí, Estamos pero depende de cuál limitados. es el salario. Pero, ¿verdad? Como este es Sí. un programa así de debate, por eso es que yo quiero jugar con ideas diferentes de perspectivas. Más que de análisis, Mire, porque debate no pongo a claro. nadie a debatir. Mire, por ejemplo, la gente en las maquilas. En las maquilas hay excelentes salarios. En los bancos hay excelentes salarios. ¿Para quién hay Muchísima las gente. Digo, Para los porque- gerentes, los para jefes los gerentes de no, para el departamentos. trabajador, pues sí. No, bueno, los que trabajan en la maquila ganan más que en otros lugares. No, digo, no Definitivamente. conozco. Pero sí, en San Pedro Sula los niveles de salario son bastante elevados para la gente que tiene puestos directivos en las maquilas. Y Perdón, como cuando hablaban de los trabajadores de las minerías. Pero el factor riesgo que corrían, cuánto ganaba alguien que estaba en una maquila, por ahí, Claro. perdón, en una mina. no, el punto que yo quería llegar es que no es
la naturaleza del trabajo lo que hace es que la persona sea o no sea pobre. No es eso, sino es cuánto recibe de ingresos y cómo vive. No importa si es porque es asalariado, si es porque tiene un negocio, si es porque recibió el dinero de herencia, ¿verdad? Eso es otro. Claro. Entonces, el problema que tenemos en Honduras es que cuando usted viene y mide los niveles de pobreza, ve que hay 40% de la población que vive en esa extrema pobreza, que no tiene ni cerca una posibilidad de tener un carro, ni un carrito, ni un perolito, como le podemos llamar, ni nada, que está en otra situación, en una situación casi de vida, en una situación muy paupérrima. Entonces, si no se trabaja en la sociedad hondureña, como se hizo en Perú, con mucho éxito, como se ha hecho con bastante éxito en Colombia, pero más en Perú es un gran éxito, en reducir, Bolivia está trabajando bastante bien en eso, en reducir esa situación, ese estado, esa gente que vive en ese 40% en extrema pobreza. Si nosotros focalizamos ahí, con mucho menos dinero, usted va a poder reducir los niveles generales de pobreza extrema y por ende de pobreza en el país. O sea, volvamos a la parte inicial. Si Honduras crece, ese crecimiento de la economía en general, la macroeconomía, no está llegando, se está concentrando en unos pocos, está tardando en llegar o no va a llegar porque se está concentrando y la distribución no es la correcta. Llega, pero llega muy poco. El grueso se queda, siempre está. El hecho de que el índice Gini nos muestra que se está concentrando aún más significa que le llega más gente, pero se está concentrando más. Es decir, todavía se está acrecentando la brecha. Es lo que le quiero decir. Bueno, el licenciado Moisés Starman es un economista, está haciendo referencia a las páginas que tienen esta información. Aquí no se trata de discutir con activistas o gente que sufre por un color político o defiende porque quiere defender. No se trata de atacar porque quiere atacar. Estamos hablando de realidades. Cuando estamos hablando de los migrantes, aquí solo se van a la parte política, se olvidan del fenómeno de la persona que está en eso. Permíteme, claro, yo estoy citando cifras. Yo no Claro. yo no trabajé estas cifras, no las hice estas cifras. Yo Exactamente. pero siempre aclaro que he estudiado relaciones internacionales, he estudiado economía internacional, Sí, ¿verdad? claro. Y yo estoy hablando de cifras que son cifras oficiales. Sí, pero El digo, para índice cualquier Gini respuesta lo produce el banco, pueden buscarlo en el Banco Mundial Honduras, pegar año con año. Cuando yo le digo que la economía está creciendo, no solo lo dice el Banco Central, sino que lo dice también el Banco Mundial, en base a las cifras del Banco Central, lo dice también la Comisión Económica para América Latina, que también documentó eso bastante bien. Es decir, que hay una aceptación por la comunidad internacional que se especializa en estos temas, que la economía hondureña sí ha estado creciendo. El mismo Fondo Monetario lo indica en sus últimos informes, que la situación macro ha mejorado, pero en ningún momento le van a decir, porque no lo pueden decir, que se ha mejorado el índice Gini, que el país está saliendo de la inequidad, eso no, porque más bien, como le decía, se ha acentuado. Ok, entonces digo esto porque se trata de analizarlo correctamente para la gente que le gusta y quiere conocer y quiere aprender, porque aquí aprendemos todos. Yo no soy un economista, yo aprendo de lo que usted me puede decir, de lo que puedo leer y lo que puedo asimilar, porque usted puede leer y no asimilar absolutamente nada. Digo, el gobierno, si saco a conclusión, aunque se enoje quien se enoje, entonces el gobierno no ha mentido. El gobierno no miente cuando dice que la macroeconomía ha ido creciendo, que Honduras crece y que se lo reconoce. Usted dice el mismo Fondo Monetario, donde el gobierno de lo que no habla es que de igual forma la iniquidad ha crecido. Así es. Esa es la parte del discurso que no se evita hablar de eso. Se evita hablar de eso. Que los índices de pobreza, el tema de pobreza, van al 76%. De eso no se habla. O sea, esa es la parte que editan del discurso. Y el gobierno tiene una gran especialista en esto, muy buena en este tema, que los conoce muy bien, que es la licenciada Tábora, la actual ministra de Finanzas, que trabajó muchos años en las Naciones Unidas, en el PNUD, aquí en Tegucigalpa. Ahora, ¿cómo se podría romper esa iniquidad? Decimos, nada va a ser de la noche a la mañana, pero para que esa brecha, que usted lo dijo, por datos, que más bien se va acrecentando la iniquidad, sí, la desigualdad. Bueno, ¿cuántos reportajes nos salen en la misma BBC y en cuántas páginas? A mí me gusta leer sobre eso. ¿Cuánto aparece que esa iniquidad? ¿Cómo o qué pasos están haciendo o se ven pasos para que desaparezca esa brecha? Mire, otros países, yo cité Perú. Perú ha tomado medidas muy buenas
que logró reducir sustancialmente la pobreza, aceptado también por todos los organismos internacionales que redujo esa pobreza. Lo ha logrado bastante Bolivia. Fíjese que el país de menos inequidad en Centroamérica es Nicaragua, por ejemplo. A pesar que Nicaragua es una economía la más pequeña en la región. La más pequeña es la de Se Nicaragua. mantiene, porque después de esos escándalos decían que todo era un espejismo en Nicaragua. No, Nicaragua siempre era la economía más pequeña, siempre más pequeña que la nuestra. No, ellos de la iniquidad. Dice inequidad. Sí. Bueno, es que la inequidad sí se mide de otras formas. No sé a quién va más a afectar lo que está pasando en Nicaragua ahora, si a los empresarios o a quiénes. Eso va a ser sujeto, me imagino, de un análisis, de un estudio. Pero me imagino que afecta a todo el mundo, ¿verdad? A unos más que otros. Ujú. El asunto es que estamos hablando como de lo que se ha medido de inequidad. Ellos han logrado bastante mejorar eso, pero otros países vienen con políticas proactivas para reducir la inequidad. Eso es lo que hay detrás de proyectos como, por ejemplo, el bono que da el gobierno. El bono 10.000. El bono 10.000. El problema no es que se dé un bono 10.000, el problema es quién recibe el bono 10.000. Porque si usted con 10.000 empiras puede lograr un cambio sustancial en las personas que viven en miseria, esos 10.000 empiras prácticamente es algo imposible que ellos logren ganar. Imposible por definición. Pero ese bono se viene dando desde la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa y miremos de cuánto ha servido o de cuánto no. Es que el tema Los efectos es no lo dicen. el tema es quién lo recibe. Ajá, muy bien. Nuevamente, por eso es quién lo recibe. Ok. Yo recuerdo que un presidente en un momento dado dijo que había que darles el bono a los policías, porque para él los policías son pobres, pero él está enfocando muy mal. Es que estamos hablando de los que viven en miseria. ¿Me entiendes? Estamos hablando de los que viven en miseria, los que no ¿Y tienen bajo qué acceso. requisitos se le da? Claro. Bueno, en Perú y en otros países vinieron y lo que lograron usted lo está dando el dinero no por los padres, lo está dando por los niños fundamentalmente. Y está logrando que los padres se comprometan a hacer algo para asegurarles a los niños una mejor oportunidad. Porque los países, para lograr desarrollarse, no es que solo que acrecentan las actividades económicas. Desarrollo es incrementar las capacidades productivas y opciones del individuo. Si usted no le da más opciones a las personas, no está desarrollándolas. Entonces, la idea con el bono 10.000 o con cosas similares que se han llamado en otros países, en Brasil, en los lugares más pobres se dio, y Brasil tuvo también bastante éxito. O sea, está muy bien documentado de que esto se puede hacer. Pero si le llega a la gente que le tiene que llegar durante el tiempo que le tiene que llegar. Ahora, si usted lo lleva a otras personas con otros fines, entonces se pierde el efecto que se tiene. Pero sí han habido políticas para llegar directamente al que necesita, para darle la oportunidad. Y por otro lado, usted lógicamente está aplicando leyes, obviamente la corrupción, no digamos, pero usted tiene que corregir la corrupción porque la corrupción es un costo enorme en la sociedad y le drena los recursos que usted podría tener para poder tener más escuelas públicas, tener más medicina en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que poner más dinero en los hospitales no significa mejor salud, ni más medicina. Ya vimos con los escándalos que hay. Usted puede poner un montón de dinero ahí. Pero si las medicinas no llegan, si deja que se arruinen. Eso no solo es dinero. No solo es dinero. Es cómo se gasta el dinero. No, cómo se hace el seguimiento de que se hace con el dinero. Y usted lo señala muy bien. El bono, ¿a quién se le da? Yo parto de... Se le da no solo a quién, cómo lo utiliza. Porque hay mucha gente irresponsable, todos lo sabemos. Todos conocemos a alguien que le pueden dar hoy 5.000 empiras con una serie de necesidades y el día de mañana no tiene ni un 5. Lo puede perder en nada y en cosas que ni siquiera necesita. Pero ¿sabe que hay el antídoto para eso general que se da? No se lo dé al papá ni al hombre, déselo a la mamá. Está comprobado estadísticamente, porque quien queda con... Mire, cuando usted hay un aparejamiento y tiene un niño, niña, ¿quién es quien carga con esa responsabilidad? Más. ¿Quién es? La lógica es que la madre... No es la lógica, que así es, mírelo. No, porque hay casos excepcionales donde padres que... Pero usted dijo, excepcionales. Sí, pero le digo... Pero la generalidad es la mamá le queda eso de por vida. Sí. Y por lo menos los primeros años mientras está chiquito. Se ha comprobado en estudios de que si usted le da a la mamá, es muchísimo más probable, pero muchísimo más probable que le va a llegar a beneficio del niño.
se le va a quizás beneficio del hijo o de la hija. Y por eso es que siempre se prefiere, y está, como le digo, documentado en estudios, que es a la mujer, donde usted debe concentrar más estos temas porque es quien está más con los niños. Usted está hablando de niños, no estoy hablando de hijos grandes, estoy hablando de niños, ¿verdad? le manda saludos aquí, ahí está Fabiel Disco, ahí saluda al profesor Starman, lúcido Gracias. como siempre, dice. Gracias. Gente que aporta ideas con criterio, dice otra persona, Juan Ramón Mejía, escribe, otro señor dice, indeseables asesinos, la prensa evita hablar de eso, Satanás los espera, Rodolfo, tú que sabes nada de eso, qué pena, dice, no sé de qué está hablando, no sé de qué está hablando, yo toco los temas, invito a alguien para que hable de los temas, yo no soy gobernante, hay gente que aquí no se sale nunca de su óptica política y que todo análisis lo considera como un ataque o una bendición según donde esté. Yo no soy gobernante, no soy político Ah, de no, ninguna perdón, naturaleza. no, lo que puso es judío, Judío. judío, indeseable, asesino. Ah, está bien. Debe ser una persona enajenada. ¿Y qué tiene que ver una cosa con... No, está Es bien, no, si él me mencionó, yo le digo, debe ser una persona enajenada. No se lo digo, pero ¿qué tiene que ver eso con el análisis? ¿Sabe dónde está la Ah, mediocridad de nosotros? Aquí hay gente que me escribe, no puedo decir una cosa porque están enojados, porque si uno dice que hay pobreza, entonces uno es enemigo del gobierno. Si uno dice que, si yo digo, el crecimiento económico es correcto, como dice el gobierno, excelente periodista. Análisis correcto del periodista. Entonces, decía, el gobierno da un discurso reconocido, como usted me lo está diciendo, usted que analiza, usted que no es un nacionalista, usted que no tiene que ver nada y que está con yo una no lista tengo ya nada que ver con ningún con partido ningún partido. y ni usted sabe, Rodolfo, qué bueno que lo haremos aquí, que yo no pedí estar en este programa. Claro, Que hay yo lo gente que invito. sí le pedirá que venir, yo no Eso, le pido, yo no ando buscando votos de nadie porque no me interesa ningún puesto claro. No es que político, ni me interesa ningún puesto en el gobierno, ni tengo que ver nada con los gobiernos en estos para momentos, entender a Honduras hay que ¿verdad? entender la mediocridad Así que, del que todo lo claro, mira bajo una óptica política o que sufre por políticos. Alguien le pregunta, vamos a entrar al sí, tema, está vamos a bien, tenemos dejarlo. el tema. Es que aquí Muy el bien. abogado José III, que está en los Estados Unidos, pregunta lo que mucha gente está preguntando. Decía, ¿en qué le beneficia los demócratas o los republicanos que cambien las elecciones? Decían, al inicio muchos creen que la solución de Honduras está allá, en Estados Unidos. Entre demócratas y republicanos, nuestra realidad es otra. Yo digo, hoy hay gente que ni siquiera sabe de qué se tratan esas elecciones, solo saben que les cae mal Donald Trump y ojalá que pierda. Eso es lo único que saben muchas personas. Pero bueno, si por referencia, No, sí, sí, obviamente que las elecciones en Estados Unidos nos van a afectar a nosotros y cada vez nos afectan más. No solo nos afecta en las relaciones entre estados, sino que afecta enormemente porque hay cientos de miles de hondureños que viven en Estados Unidos y tenemos todavía muchísimo más cientos de miles de hondureños en Honduras que dependen directamente de las remesas que se les mandan a ellos. Estamos hablando de una cantidad de casi 4.000 millones de dólares al año, que les beneficia a ellos directamente y aparte que le beneficia a la economía en general, porque significa divisas y significa moneda extranjera, que todos lo usamos, necesitamos. Mire, cada vez que nosotros andamos en carro estamos quemando divisas, porque el petróleo es todo pagado con dólares, aunque sí, aquí lo paga usted en lempiras, pero quien le importa tiene que pagarlo en dólares. y eso es inevitable. Eso es Eso es inevitable. Entonces, inevitable. No. entonces sí nos va a afectar. Y las elecciones pues, va a ocurrir según lo que dicen los mismos diferentes medios norteamericanos. Lo más probable es que el Senado, que tiene 100 miembros, va a continuar en manos de los republicanos. Inclusive se habla de la posibilidad de que logren 1 o 2 miembros más de los que tienen en estos momentos. Y que la Cámara de Representantes todavía la tendencia es que lo más probable sea que la logre recuperar el Partido Demócrata. Entonces usted va a tener en Estados Unidos una Cámara de Representantes con mayoría demócrata, a menos que haya una sorpresa. Todavía dicen que puede haber esa sorpresa, porque mucha gente no dice por quién va a votar, y porque ha habido una gran cantidad de personas que han ido a votar de ambos partidos, y quien movilice más gente es quien va a lograr ganar. Quien movilice más, quien logre que más de su gente afines voten, es quien va a ganar. Eso es lo que dicen todo el mundo. Pero con todo y eso se cree que los republicanos ganarán el Senado, que es lo muy probable, que ganen los demócratas en la Cámara de Representantes, sería sorpresa si no lo logran.
Y entonces eso va a significar que el presidente Trump va a tener que negociar con un Congreso en la Cámara de Representantes donde la mayoría es demócrata para poder tomar decisiones importantes en el país, como por ejemplo el presupuesto de la República. El presupuesto tiene Y que si es ser que quieren aprobado por ambas gobernar, cámaras. si es que no hay una intención de complot de No, no, hacerle un impeachment. Ustedes no, que a días vienen hablando de eso. es que el Porque, impeachment es otra cosa, mire. no, pero le digo, si quieren provocar con todo esto, bajo este control, hacer sí posible un impeachment. Pero es que el impeachment hay que entenderlo así, es un proceso que inicia en la Cámara de Representantes, pero tiene que aprobarlo el Senado, y el Senado va a estar en manos de republicanos. Ahora, O sea que puede iniciar un proceso de impeachment y entretenerlo y tenerlo preocupado y medio acorralarlo, pero al final quien decide la decisión al final, si hay o no hay, si sale, es el Senado. yo lo que digo que uno no debe de pensar de una forma mediocre. Y cada quien es libre de pensar y hacer sus análisis. Yo no deseo que Estados Unidos entre en una crisis solo porque le pueda caer bien o mal el presidente Donald Trump. Porque si Estados Unidos entra en crisis, Todos lo vamos a sentir. lo vamos a sentir nosotros. O sea, que entre en una crisis es peor. Yo no puedo desear que aquí exista una debacle económica porque finalmente los que tienen dinero, que usted dice, no lo van a, o tendrán su válvula de escape. Los que estamos aquí como trabajadores y los que no están son los que lo vamos a sentir. O sea, es una cuestión que hay que verla con la madurez y no hay que verla con banderas políticas o sentimentalismo de que me cae mal este blanco racista o que me cae. No hay que verlo así. Hay que ir un poquito más allá. No es yo siento que a los gringos no necesariamente a todos les caemos bien, va. Algunos lo dicen abiertamente, otros no lo van a decir abiertamente. Mire usted con lo que pasaba, no está hablando nada de religión, nada, y alguien salió gratuitamente a Claro, decir algo. mire, yo le voy a decir algo. Aquí en estas cosas no es tanto lo que uno quiere, sino lo que es más probable que va a ocurrir. Porque usted puede querer un montón de cosas, pero es lo que más probable va a ocurrir. Lo más probable que va a ocurrir es que el presidente Trump va a terminar su periodo. No solo eso, sino que es el candidato de las próximas elecciones. Y es un candidato con posibilidades de ganar. Es decir, es peor de lo que alguna gente cree, que creen que es que va a salir ya. No, más bien puede que gane un segundo periodo. Es que O sea, eso no está dentro de lo que es posible, lo que es factible, no, eso está dentro de lo que se puede llegar a hacer. y muchas de las noticias que consumimos acá, yo lo he dicho acá varias veces, a diferencia de Honduras, en Honduras los gobiernos generalmente tienen los medios de comunicación a su favor. En Estados Unidos en este momento los medios están en contra. Y hay mucho de lo que se consume. Si usted va a ver el ataque, habrá uno, otro que le hace Él es más benevolente no, él está en una lucha abierta con CNN. Sí. Está en una abierta. Y los otros medios también, los hispanos también están, y más por populismo, creo. Pero es que están bien identificados los grandes. Es que el más grande, CNN es CNN. Claro. Nadie se había atrevido a pelearse con CNN. Sí. Nadie, jamás en la historia de Estados Unidos. Se ha peleado y está peleado fuertemente con el New York Times, el otro gran periódico medio de Estados Unidos. Sí, los que definen la opinión pública. Exacto. ¿Verdad? No es querido por The Economist de Inglaterra, que usted puede leer los artículos de él. Claro. Es totalmente atacado por el Huffington Post, pero los grandes ahí son el CNN, Washington Post, el New York Times, ¿me entiendes? Y sí te ha tenido un gran apoyo, porque uno no puede decir solo que todo es en contra, porque él tiene un gran apoyo que es Fox. Con Fox. Fox ha sido el gran apoyo de él. No todo el mundo en Fox lo apoya. Hay uno que otros dos que lo ataca, pero Fox ha sido el que más apoya Pero a Donald mire Trump. los que definen, los que llevan el grueso. Imagínense que aquí fuera así, que en algún momento pasó. Los medios, llámele como usted le quiere llamar, cada quien es libre de hacer eso, pero que los medios más fuertes estuviesen en contra. Pues yo sería diría una situación. que los medios en Honduras, salvo excepciones, que la generalidad está bastante favorable al gobierno. Exactamente. A los gobiernos. Por eso digo, es bien distinto mi porque los impresión. análisis son limitados y hay que ver por qué se está en contra y por qué se está a favor. Pero bueno, volvamos al país. Volvamos aquí a nuestro país. Quiero leerle a alguien, tiene unas cuantas felicitaciones aquí en el WhatsApp, dicen excelente, invitado, gracias. Otra persona dice y se enoja, por favor. En la maquila la gente gana bien si es familia del dueño. Si es una papada que gana, tal vez de forma hipócrita,
Va a decir alguien que gana 20.000 empiras es buen salario. Dice, eso no ajusta para una escuela, una casa. Dice una persona que escribió sobre Bueno, y yo creo que lo que plantea no deja de tener razón, obvio. Pero fíjese que dentro de las opciones que las personas tienen para trabajar, esa resulta ser una de las mejores opciones. La gente por eso ha emigrado de los diferentes pueblos del occidente del país, se van a San Pedro Sula, porque ahí hay maquila. Y muchas de estas personas, las opciones anteriores eran trabajar en agricultura, recoger café o trabajar en cosas agrícolas cuando había trabajo, o trabajar en casas como empleadas domésticas. Y ahora tienen esas otras opciones. Y ojalá que en Honduras logremos que haya más inversiones para que haya mejores trabajos. Estamos totalmente de acuerdo con que 20.000 empiras no es un trabajo, aunque está muy por arriba de lo que es el salario mínimo, no digo yo que es un salario ideal ni óptimo, claro que no, ni lo insinué ni lo digo. Simplemente que cada uno trabaja dentro de sus opciones. Cuando yo era joven y tenía que trabajar, y cuando estudiaba en la universidad, pues yo trataba de buscar el mejor trabajo. Pero era suficiente, pues no era suficiente, pero era lo que yo podía hacer. Pues pude ser guardia en la universidad. Usted pudo buscar el mejor trabajo. Ahora De lo agarra el que yo trabajo podía. ahora agarra el trabajo que encuentre. Exacto, es que Ahora el agarro, problema es que usted agarran pero es que siempre ha sido profesionales de un así. campo haciendo cosas ajenas a lo que estudiaron. Pero siempre ha sido así. Yo tenía que trabajar de guardia, estaba estudiando y porque no podía hacer, ni tenía tiempo ni podía, era lo mejor que podía hacer. Cada uno agarra lo mejor en las opciones Pero que tiene. en el proceso, como le decía, en el proceso. Bueno, Pero una vez que se gradúa, cuando ya se gradúa, comienzan las frustraciones cuando usted logra un título, economista, lo que sea, y comienza a ver que tiene que ir a encontrar cualquier cosa lejos de lo que usted obvio, realmente... pero no solo en Honduras. Yo conocí doctores en Canadá que están barberos. Claro. Un doctor que es barbero y conozco en pero Costa miremos Rica. dónde Vaya se a Costa suelta. Rica, aquí nomás va a haber gente universitaria que son manejando como guías turísticas, Claro, porque ganan más. pero miremos dónde se asuenta. Y el caso de nuestro país, nos preocupa nuestro país. Cuando hablamos de oportunidades, alguien me dice aquí que le pregunte, dice, y esto me lo planteó aquí el doctor Nelson Ávila. Él hablaba de, yo le decía, una medida a corto plazo para beneficiar a la gente, y él dice, hay que revaluar. Yo le decía, eso ¿Revaluar es qué? una utopía, revaluar la moneda. Yo le decía, esa es una utopía. Y una persona me dice aquí, revaluar el empira frente al dólar para que las personas tengan más lempiras, mayor capacidad de compra. Obviamente, cada vez que se devalúa la moneda o pierde valor nuestros salarios, fijaos en empiras, cada día ganamos menos. Pero revaluar no es así decirlo. Me decía el doctor Nelson Ávila que si es posible. ¿Cuál es su No, yo visión? no comparto ese criterio. Ya solo escuché el de antes, de la época del gobierno del expresidente Zelaya. Él había planteado ya esa cosa. Mire, si usted viene y revalúa el empino en relación al dólar, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente todo el mundo va a comprar más dólares. ¿Y de dónde van a salir cada vez que compremos más dólares? ¿De dónde van a venir los dólares? Si cada vez, al ser más barato, más gente va a comprar dólares. Así de sencillo. El que compra, pero pongamos que, No, es que tiene que es la haber un balance. simplicidad. Es que el valor del empira en relación al dólar tiene que ser en base a un balance entre los dólares que nosotros producimos, logramos que nos regalen, que nos manden, y los dólares que nosotros mandamos afuera por las cosas que compramos. Eso hay un punto de equilibrio entre oferta y demanda de divisas. Ahora, ¿cómo enfrentar ese punto? Vámonos, ¿cómo enfrentar ese punto? Depreciación, devaluación de la moneda. La cosa es que se pierde frente al dólar, va perdiendo valor el empira. Nuestros salarios tienen empiras, obvio, cada día ganamos menos. Cuando los que tenemos un salario fijo, establecido en empiras y pagado obviamente en empiras, cada día ganamos menos, menor adquisición. ¿Cómo se podría compensar esa devaluación para que el salario cada día no sea menos? Bueno, lo que la gente trata de hacer es que suban los salarios para compensar lo que perdió. Pero se vuelve un círculo. Bueno, pero no a todo el mundo le incrementan. Lo de la devaluación es un fenómeno que se da entre monedas y es continuo. Pues mire, para plantearlo de una forma más ordenada. Usted puede tener un tipo de cambio fijo y decir, como dijo Honduras 30 años, el lempiras son 2 lempiras por $1. ¿Por qué Honduras dejó de tener 2 lempiras por $1? ¿Por qué no seguimos con 2 lempiras por $1? Simplemente porque no habían dólares. ¿Se recuerda usted que no habían dólares? Que había un mercado paralelo, el mercado negro. Fue en el gobierno del presidente Ascona que estaba 4.15, 4.20. Empezó desde y el antes. presidente Callejas lo llevó a una realidad de hacer una devaluación al precio real. La primera vez que yo escuché de la posibilidad de una devaluación en Honduras fue en una reunión
en el Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica. Virgilio Cáceres era el titular y el presidente era el general Policarpo Paz García. Y él dijo, no voy a permitir la devaluación. Él lo planteó así. En mi gobierno no va a haber eso. Cuando llegó el expresidente Suazo Córdoba, lo que se logró fue que Estados Unidos nos facilitara dólares, nos diera dólares, a cambio de la política que el gobierno estaba siguiendo en relación con la contra. Y eso permitió a que no devaluáramos. A cambio de que viniera el CREN, los soldados Y no armados me a pueden entrenarse a decir que Palmerola, no todo nos eso. dieron a cambio de eso porque yo estaba ahí. Porque yo estaba en la Embajada de Honduras en Washington atendiendo cosas económicas y financieras. Así que nadie me venga a interpretar lo diferente, porque que no vengan desde afuera, ¿verdad? Que no, porque el doctor Papanica ya no ¿Cómo existe, lograron? pero Estados Unidos nos ayudaba porque Honduras Sí. estaba siguiendo en gran medida la política de Estados Unidos. Bueno, se habló de muchas cosas. Una, se formó Palmerola, estaba la ayuda que venía. Recuerda usted en el 2009 decían que el dinero que venía de Hugo Chávez había tanto circulante, o cuando estaba el narcotráfico que había tanto dinero circulando y permitían una estabilidad más o menos. Quiero aclarar solo de Estados Unidos para no dejarlo en el aire. Sí. Aquí había un convenio con Estados Unidos de 1953. Ese convenio era lo que normaba las relaciones en todos los ámbitos militar de seguridad con Estados Unidos. Y ese convenio, una de las personas que trabajó ahí fue hasta el mismo el ex canciller de entonces, que era Papanica, como le digo, López Contreras, que después llegó a ser canciller. Todo fue un trabajo en donde en Honduras había la percepción, por lo menos de muchos de nosotros, de que los sandinistas eran una amenaza para Honduras y que era mejor aliarse con Estados Unidos para lograr frenar lo que mirábamos como una expansión del modelo sandinista. Y Estados Unidos nos ayudó, pero Estados Unidos era por interés mutuo. Estados Unidos nos ayudaba y éramos importantes Estados Unidos porque éramos útiles. Y así es, y es que así es la vida. ¿Por qué Turquía es importante para Estados Unidos? Porque es miembro de la OTAN, porque está en la frontera con Rusia. ¿Por qué es importante Brasil para Estados Unidos? Porque se trata de la economía más grande de América Latina. Pues. ¿Por qué México es importante? Porque tiene frontera con Estados Unidos. Porque el punto con Venezuela, petróleo, obvio, todos los países se mueven por interés. Usted no va a creer que se mueve porque son hermanos y porque son primos y porque se quieren. No, hay intereses, ¿verdad? Alguien me pregunta, o le pregunta a usted, no me lo pregunta a mí. Yo no sé si soy abusivo, porque le quería hacer otra pregunta y me va el tiempo. Dice aquí, perdón mi ignorancia, y la persona, ¿en qué afecta al país que hayan pocos dólares? Si es que en el país hay más importación que exportación y todo lo que se importa es con dólares. La persona lo que tiene que ver es lo que él está vestido. Cada persona que me escuche, piensen qué es lo que andan puesto y qué es lo que andan vestido. Su reloj es importado, o sea que eso costó dólares. Si su camisa es importada, ahí se fueron dólares. El teléfono celular es importado, son dólares. Cada vez que prende el carro, está quemando petróleo que es importado, ahí se van dólares. Si usted, la señora que se puso colorete importado, pues obviamente eso cuesta dólares. La gente que se pinta el pelo, pues eso es con dólares. Los anteojos es con dólares, ¿verdad? Así que si usted mire todo lo que compramos que es producido fuera de Honduras, tiene que ser pagado con dólares. Y si no es con dólares, me va a decir alguien, con euros. Perfecto, euros. Sí, pero son lo mismo, estamos hablando de divisas, son monedas extranjeras que de alguna forma el país tiene que lograr. ¿Cómo logra Honduras sus divisas? Pues la principal fuente de divisas en estos momentos son las remesas. Alguien me decía aquí, le hacía una pregunta, pero no del tiempo ya. Ajá. Decía, aparte de felicitaciones, Eladio, que me escribe aquí que lo felicita, lo escucho en Comayagua, y alguien decía, ¿cómo se reduce la extrema pobreza? La extrema pobreza se reduce, la única forma de reducir la extrema pobreza, mire, ahí está hablando de niños que han crecido con deficiencias vitamínicas que ya si usted no hace algo urgente, van a crecer con limitaciones mentales serias. Porque la falta de vitaminas y minerales, niños pequeños los limita. Usted tiene que entrar, a mi modo de ver, con un programa masivo de nutrición con la niñez, inclusive antes de que nazcan, para que nosotros podamos tener un mejor futuro.
De nada sirve que usted tenga escuelas lindas, bonitas, buenos profesores, con todo, si los niños que van a llegar ahí van a llegar ya con deficiencias vitamínicas que ya no les permite funcionar bien. Eso pasaba en Honduras con la falta de vitamina A. La vitamina A en los años 70 se implantó de que la vitamina A, porque causaba ceguera en Honduras, en enorme cantidad de gente ciega por deficiencia de la vitamina A. Ahora el gobierno hizo que se le pusiera el azúcar. Se le pone el azúcar y eso evita la ceguera. Así como en su momento se le puso el yodo a la sal para evitar el huehuecho, decimos en el pueblo, el bocio. ¿Okay? Entonces hay que hacer algo para que los niños no pequeñitos no pueden ser que los primeros años tengan deficiencia. Para mí la nutrición es lo más importante, pero tiene que llevarlo a la gente más pobre. Solo así usted va a poder reducir la pobreza con programas dirigidos a ellos. ¿Y cómo mantendría una canasta básica al alcance de la gente que menos gana? Sería una situación... Es que la gente que menos gana, fíjese que no son parte de la economía moderna. La mayoría de esa gente que hablamos de la extrema pobreza están en el campo y son ellos más bien siembran lo que consumen, lo que comen. No son gente que manejan dinero, en la gran mayoría. Es autoconsumo. Ahí es donde vive la extrema pobreza en Honduras. No es en Tegucigalpa. No es en San Pedro Sula, eso no es cierto. Y no significa que no sean pobres. No digo que no son pobres, ni estoy diciendo eso. Que no estén amarrados. Ni estoy insinuando eso. Sí. Yo estoy hablando de extrema pobreza. Sí. La gente que vive en situación de miseria, que es diferente. Nadie que, aunque vivan en esas colonias marginales pobres, que tienen televisión, que van a ver su partido de fútbol, que tienen radio, no están como aquellos que viven en extrema pobreza, que esa gente ni siquiera sabe qué va a comer hoy o mañana. Bueno, nos quedamos con las ganas de seguir platicando, doctor. Se me fue el tema. Y yo le agradezco que me deja que yo, mire, para mí en parte es un desahogo poder hablar de estos temas, ya que me gusta en cierta forma las preguntas, escucharlas y también compartir algunas de las ideas, de los criterios que a lo largo de los años he logrado desarrollar. Claro, y todos los que queremos aprender, y no los que están bajo la óptica para defender políticos que vergüenza. Gracias por sintonizarnos aquí en Doble Vía.